Ya, a ver, pero que no retumbe, que si no... Bueno, muchas gracias a todos, gracias por venir. Me encanta estar aquí, es la segunda vez que vengo. La primera vez vine a hablar de Pita da Veiga y la batalla de Pavía, un tema un poco más denso, pero no lo hice tan mal porque me llamaron otra vez, con lo cual pues estoy contenta de estar aquí. Vengo a hablar, no sé si de lo que mejor hablo, pero de lo que más me gusta hablar sí, que es de la historia de España, que es lo que más me gusta hablar. Aunque hay que decir que como investigadora esto es una sensación un poco agridulce. Agria porque creo que nunca jamás nuestra nación ha sido tan amenazada en sus valores, nunca. Nunca hemos pensado que podíamos vivir lo que estamos viviendo ahora. Eso es terrible, o sea, terrible como nación. Nuestras esencias, nuestros valores, tremendo. Pero también dulce porque los historiadores nunca hemos vivido una edad de oro como esta. O sea, durante años los investigadores, hace poco más de una década, nos pasábamos la vida investigando y escribiendo, y nos leían cuatro gatos. Y ahora, en cambio, la sociedad demanda historia, pide historia. Bueno, y vamos a hablar del pintor que vamos a hablar, que no es un pintor, es un fenómeno sociológico. Esto jamás lo hubiéramos pensado. ¿Cómo se difunde la historia? Esto nunca en la vida. Bueno, desde que hemos entrado hasta ahora, en este tiempo, se ha publicado más historia que todo lo que se ha escrito en el Imperio Romano. Desde que hemos entrado por la puerta. O sea, quiere decir que la difusión de la historia está alcanzando unos límites insospechados. Y también de eso, pues, debe mucho el auge de Augusto Ferrer Dalmau, del que hablaremos después. Y bueno, vengo a hablar de la historia de España y de los símbolos de la historia de España. Cuando hablamos de historia de España y hablamos de los símbolos, desde luego nuestro primer símbolo es la bandera española. La bandera española es la bandera que nos define como nación, la bandera que muchos de nosotros cuando lo vemos en un partido de fútbol, lo vemos a Nadal, pues nos emocionamos y nos sentimos profundamente españoles. Es verdad que también está muy amenazada, incluso ninguneada o silenciada. Yo, que soy gallega, tengo que decir que pese a vivir en una comunidad conservadora, no veo la bandera española por ningún sitio. Luego nuestra lengua, también amenazada, pero la hablan 500 millones de personas, cada vez está más en boga, por mucho que aquí nos quieran prohibir. Yo, como profesora de Historia de España, tengo prohibido por ley dar mi asignatura en español en Galicia. Prohibido por ley. La gente dice, no, es obligatorio gallego. Y digo, bueno, pues es obligatorio gallego, está prohibido el español. Con lo cual me da una tremenda pena, pero también es verdad que la lengua que nos define cada vez tiene un impulso más importante. Por otro lado, nuestra religión que nos define como españoles. Es verdad que en nuestra sociedad cada vez es menos católica practicante, es verdad. Pero también es verdad que, por ejemplo, el turismo penitencial está alcanzando unos límites como nunca. También es verdad que el 99% de la gente sigue poniendo nombres católicos a sus hijos. Y la gente se quiere casar de blanco aunque se case en un juzgado o en una playa. O sea que nuestras esencias católicas siguen estando ahí por muchas amenazas que tengan. Y no hay que recordar el episodio terrible de estos días de Cataluña y las ofensas a la Virgen del Rocío. No sé si los habéis visto, pero tremendas. Pero sobre todo lo que nos define es tener una historia común, una historia que nos une como españoles. Eso es quizá lo que más nos une. Llevamos aquí siglos y siglos en esta península y nos une una trayectoria común, porque somos lo que somos, porque fuimos lo que fuimos. Y saber lo que fuimos es tremendamente importante. Pero claro, en esta cultura audiovisual hay una cosa, bueno, ahora se llama el relato. Es una palabra moderna para definir la historia de España, el relato. No sé dónde ha salido, pero la dice todo el mundo. Y como la dice todo el mundo, pues yo la traigo. El problema es que tenemos imágenes del relato, tenemos imágenes que nosotros identifiquemos nuestra historia común. Pues España, poquísimas. España ha tenido muy pocas imágenes de historia, muy pocas. Hay muchas razones que lo pueden explicar, pero es la realidad, y mucha menos de historia militar. Y eso es tremendamente terrible, en el sentido de que nosotros debemos todo lo que somos a nuestra historia militar. Yo estoy hablando, la lengua que estoy hablando, por la invasión romana. La invasión romana que nos trajo el latín y estoy hablando lo que estoy hablando. Llevo el pelo suelto y llevo melena porque yo vivo en Sevilla. Las chicas que viven a 8 kilómetros de Cádiz y las señoras como yo no pueden llevar el pelo suelto ni llevar tacones porque pertenecen a una cultura que no tendríamos nosotras si no fuera por la Reconquista. También a lo mejor somos independientes por la Guerra de la Independencia. Si no fuera por la Guerra de la Independencia, si no nos hubiéramos rebelado contra José I, ¿seríamos un satélite de Francia? No lo sabemos. Nuestras guerras carlistas, tal vez nuestra dinastía, tal vez Felipe VI no estaría aquí si la guerra carlista hubiera tenido otro devenir.
O qué decir de nuestra guerra civil. Si hubiera ganado el otro bando, a lo mejor en vez de la terrible dictadura franquista hubiéramos tenido las maravillosas repúblicas democráticas del telón de acero, a lo mejor. Con lo cual, la historia militar nos ha marcado quiénes somos y cómo somos, aunque ahora sea tan difícil defender lo de la historia militar, pero es la realidad, es la realidad. La historia militar nos ha hecho ser quienes somos nosotros. ¿Y por qué no tenemos imágenes del relato? Primero, este relato, normalmente las naciones hacían estos grandes cuadros, estas grandes imágenes, por darse propaganda y por darse autobombo. Pero es que España no necesitaba propaganda. Durante años, durante siglos, hemos sido dueños de un imperio vastísimo y enorme. ¿Qué propaganda necesitábamos? Si era una evidencia empírica lo que teníamos. No necesitábamos ninguna propaganda. No hay más que ver a nuestro Felipe II de negro, sobrio, irradiando majestad. No le hacía falta lo que otros reyes, esas pelucas, esas capas de armiño. Nuestros reyes siempre han sido sus católicas majestades. Y entre ser católico y el pecado de vanidad, y entonces el autobombo, el retratarse como general victorioso, y el pecado de vanidad en una frontera muy difusa. Y nuestros reyes eran profundamente católicos, porque ser católico y ser español era lo mismo. Es que hoy, cuando se lo cuento a mis alumnos, es complicado explicárselo, pero es que era imposible pensar que ser español y no ser católico. Era exactamente lo mismo. Con lo cual, ser católicos nos definía como nación. Tú vas al Museo del Prado, está lleno de cuadros religiosos que nos definen como nación. Tú vas al Louvre o vas a la National Gallery, está lleno de expolios de otras naciones, de otras culturas, pero España era profundamente católica y es que era parte de ser español. Es verdad que tenemos algunos cuadros de historia militar importantísimos. Todos conocemos la maravillosa rendición de Breda, la carga de los mamelucos de Goya o el cuadro de Picasso que representa el Guernica. No fue el bombardeo más grande, pero fue el que fue pintado. Hubo bombardeos mucho peores, como el de Cabra, como el de Oviedo, pero el que se reflejó fue este. Y este es uno de los grandes cuadros de historia militar, aunque ya sabéis que fue un gol que le coló Picasso a la República, porque este cuadro lo pintó por la muerte de Sánchez Mejías, el torero. Pero luego se lo vendió a la República y bien carito, que tampoco era muy comunista, pero como decimos en Galicia, amigos, amiguiños, pero vaquiña por lo que vale, con lo cual se lo cobró bien caro. Realmente la gran pintura de historia se la debemos a esta señora, que es Isabel II. Isabel II es una reina muy defenestrada por muchos motivos, aunque para mí, por haber fundado la Guardia Civil, ya se merece todo. O sea que para mí ya queda exonerada de cualquier maldad. Pero es verdad que hizo las exposiciones nacionales. La foto que pongo ahora es que es un PowerPoint que pongo en el instituto. Cuando le explico a mis alumnos lo del Photoshop que se ponen ellos con los móviles, digo, no os creáis que sois los primeros. Isabel II era así, pero tuvo la mala suerte de que en su época apareció la fotografía. Y esta era ella en realidad. Entonces, yo siempre se lo pongo cuando no os penséis que vosotros con el móvil hacéis, porque ya lo hacía Isabel II. Pero bueno, lo que esta señora hizo fue muy interesante, que fue hacer las exposiciones nacionales de Bellas Artes. Con esa pues, concurrían muchos pintores a concursar con pintores de historia, porque la pintura de historia se consideraba la más completa. Había que tener una documentación, había que hacer un paisaje, había que hacer unas figuras, había que mandar un mensaje. Entonces, luego también hay que reconocer que la época de Isabel II, en esta época, con la desamortización, la mayor parte de los pintores que vivían de la Iglesia, la desamortización fue el mayor oprobio y el mayor robo a mano armada que sufrió la Iglesia Católica, con lo cual se quedaron en el paro. Entonces, pues gracias a esto, pues sobrevivieron muchos pintores. Y de esta época tenemos los grandes cuadros que todos reconocemos, como este de Dioscoro Puebla que tenemos en La Coruña, que es el famoso desembarco de Colón. Es decir, del cuadro de Pradilla, el inconmensurable cuadro, yo creo que esto es de lo mejor que se ha pintado jamás, que es la redención de Granada, o el testamento de Isabel la Católica, cuando habla de sus indios, adelantándose 500 años a los derechos humanos y todo eso, ya se adelantó ella, cuando dijo que eran tan españoles como los demás. O el cuadro del fusilamiento de Torrijos. Torrijos dio un golpe de, un pronunciamiento, como se decía antes, como muchos otros que hubo en el siglo XIX. Hubo montones de pronunciamientos. Pero la gente se acuerda de este. Y eso es por el cuadro de Gisbert. Este cuadro es el cuadro favorito de muchísima gente, pero de gente variopinta, desde Loquillo, por ejemplo, del cantante, o Pérez Reverte, o a mucha gente este cuadro le transmite mucho. Y se acuerdan de Torrijos. Y no precisamente porque el golpe fuera importante, sino por la obra de arte.
porque las imágenes son símbolos de identidad y son reflejos de la historia. En el siglo XX llega la vanguardia y con la vanguardia se acabó la pintura figurativa. Es verdad que una vez que se descubre la fotografía, ya no hay ninguna razón para que el arte semeje a la naturaleza, porque ya tenemos las fotografías y hay nuevos cauces de expresión. Vale, hasta aquí de acuerdo. El problema es que la vanguardia continúa y se ha convertido en una dictadura oficial. Los pintores figurativos buenos, en su ámbito más pequeño, su ámbito local, provincial, tienen algo que hacer, pero oficialmente están completamente ninguneados. Y en el siglo XXI continúa. O sea, la vanguardia, que quiere decir lo más adelantado de... Hombre, en el siglo XX vale, pero en el XXI llevamos 150 años de vanguardia. O sea, ya está más vista que el tebeo. Pero no, sigue imponiéndose y sigue aplastando a los pintores figurativos. Y he traído una pequeña muestra. Por ejemplo, este es el último premio Princesa de Asturias de las Artes. Es esta señora y la obra de arte es que se sienta en esa banqueta, la gente pasa y se sienta un ratito. Esta es la gran obra de arte de Marina Abramovic, premio Princesa de Asturias de nuestros impuestos de las artes. Pero bueno, vamos más cerquita, que me toca a los sevillanos. La Real Maestranza de Caballería de Sevilla, que se considera la más rancia nobleza del mundo mundial. Este es el cartel de los toros del año pasado. Aquí veis al artista, que es ese chico de la camiseta, que es un vietnamita, y este es el cartel de los toros de Sevilla. Ha costado un dineral, por supuesto, y además, como era tanto trabajo, lo hizo con su padre. Su padre le ayudó a hacer esta obra tan difícil. Esto fue el año pasado en los toros. Este año no fue tan grave, pero también es el cartel de este año. Este es Norman Foster. Sir Norman Foster. Vamos a acercarnos a la obra. A ver, no sé. Yo creo que cualquier hijo o nieto nuestro, esto lo hace en 5 minutos. O sea, y esto es lo que premia la Real Maestranza de Caballería. ¿Por qué? Porque es así. El discurso oficial premia la vanguardia y no premia a los pintores figurativos. Porque la línea, el color, la perspectiva, eso es rancio, eso es... Pero es que no solo vivimos en un mundo artístico terrible con esta dictadura, sino que además, para hacer pintura de historia, vivimos una tesitura sociológica y política muy incómoda. Vamos a ver. Por un lado, Felipe II, franquista, bueno, asombroso. Los héroes de Filipinas, facha, asombroso. Los austrios, naftalina. O sea, pero esto, yo soy profesora de historia en un instituto y yo esto lo veo todos los días en mis compañeros. Mis compañeros solo quieren dar el siglo XX. Digo, ¿pero cómo vas a construir una casa por el tejado? Habrá que empezar desde el principio. No, hombre, no, eso no. ¿Cómo que no? Luego la leyenda negra. La leyenda negra sigue en pleno auge. Yo siempre lo cuento porque me impresionó mucho cuando a Obama le preguntan cuáles fueron las 2 grandes tragedias de la humanidad. Y dijo que la primera, la esclavitud negra. Bueno, vale, yo lo puedo entender. Obama. Y la segunda dijo, la Inquisición española. Dijo Obama. O sea, ni Pol Pot, ni los 100 muertos de Mao Zedong, ni Stalin, no. Dijo la Inquisición española. Pues eso de qué nos habla, pues de que la leyenda negra, bueno, lo estamos viendo en la televisión todo el día, incluso en la última serie de Marvel que me contó mi hijo, también los españoles salíamos como malísimos, vestidos de negro, como si las mujeres brujas, bueno, terrible. Bueno, luego el presentismo histórico. Todo esto es juzgar el pasado con como se dice ahora, con las gafas de hoy. Es decir, no se puede juzgar lo que hicieron los hombres del siglo XVII con la mentalidad de hoy, pero se hace, se juzga todo lo que se hizo con esta mentalidad. Y bueno, ya del mundo militar, que me toca más, todo el buenismo. De hecho, cuando nuestros soldados van a las guerras del mundo, van siempre en misiones de paz. Misiones de paz. Si veis los carteles que tiene el Ministerio de Defensa, los hace un ilustrador casi infantil, pues para un poco aligerar un poco el tema de la guerra. Porque eso, hombre, por Dios, el mundo antimilitar. Y luego el discurso antiespañol, que esto es lo peor. O sea, España no existe, España se creó en el siglo XIX, y luego un majadero que dijo eso de nación de naciones, pero ¿cómo que nación de naciones? Nación solo ha habido una, o sea, no. Pero todo esto está ahí. Entonces, fijaos, con esta tesitura artística del renegar de los pintores académicos y con esta tesitura política, que aparezca un señor como este. O sea, esto es un milagro. O sea, es un milagro. Porque las circunstancias son, he puesto adversas, hostiles, por poner algo, pero que ni artísticamente, ni políticamente, ni sociológicamente, pintar pintura de historia y de la historia de España. O sea, este es un valiente, este es un patriota y esto es un fenómeno, ya lo veremos.
Este señor además es autodidacta, es decir, no ha estudiado pintura, no ha estudiado nada de pintura. Ha estudiado diseño textil, de telas, porque su familia pertenece a la burguesía textil catalana, pero no ha estudiado pintura. O sea, es completamente autodidacta. De hecho, a veces cuando pinta algo, yo soy su asesora artística, y le digo, oye, ¿esta línea de fuga que has construido? Dice, ¿qué línea de fuga? Digo, ¿aquí? Ah, no sé, me ha salido así. Digo, ¿cómo has marcado el espacio de la batalla de Algeciras, que era complicadísimo, que has marcado con las tablas? No sé, me ha salido así. O sea, él pinta por instinto, tiene talento natural, pues es así. Pero es que además pinta un género obsoleto, que estaba muerto desde hacía 150 años. Y encima es independiente, es decir, a este hombre jamás le han invitado a Arco, jamás le ha pagado ningún ayuntamiento, jamás le han invitado a ningún certamen, se ha hecho la carrera solo. Y encima con este mensaje completamente incorrectísimo. Pinta la historia de España, pinta la historia de todos, habla de nuestro pasado común y además a veces de glorias y todo. O sea, fíjate qué horror. Con lo cual, con este cóctel, que este hombre saliera, pues es un milagro. Empieza pintando pintura de paisajes. Bueno, antes tiene una trayectoria anterior interesante, pero es que si la cuento no llego al final. Y el tiempo siempre es mi enemigo. Empieza pintando paisajes, empieza como pintor, ya un poco mayorcito porque tiene una trayectoria anterior. Él pintaba paisajes fantásticos, él dice que se inspira en Antonio López. Yo siempre le digo, que no le gusta nada, que como paisajista no tenía personalidad. A ver, pinta muy bien, pero yo ahí no veo a Ferrer Dalmau. Yo ahí no veo lo que se llama la marca Ferrer Dalmau. Veo un magnífico paisajista, pero ya está. Ahora, esta época es muy importante porque luego, cuando construya los espacios grandes de las grandes escenografías de América, de Rusia o de cualquiera que hace, por ejemplo la de Gálvez, por ejemplo, cuando lo veamos después, el haber sido paisajista le ha hecho construir los espacios y las arquitecturas de la estructura las hace fantásticamente. Una vez que triunfa un poco como paisajista, empieza a introducir caballos carlistas en sus exposiciones. ¿Por qué carlistas? Su familia paterna es de regambre carlista. Y él además lo lleva muy a gala, lo lleva muy a gala. Es sobrino nieto de Melchor Ferrer Dalmau, que es uno de los grandes teóricos del tradicionalismo, y él tiene corazón carlista. De hecho, cuando conoce su obra, sus cuadros carlistas tienen un pellizco más que el resto de sus obras, porque en los cuadros carlistas él deja más alma que en el resto de los cuadros. Y empieza a introducir caballos carlistas. Hombre, tiene cierto éxito, entre comillas, ¿quién va a comprar cuadros de historia y de carlistas? Pero bueno, él se da cuenta de que es inmensamente feliz pintando esto, decide dejarlo todo, irse a Valladolid y se va a vivir a Valladolid. Se va a vivir durante un año, en principio, vive enfrente de la Academia de Caballería, porque lo que le gusta es pintar caballos. Él es jinete desde pequeño, le gustan los caballos, su abuelo materno había estado en las guerras del Rif, él tenía mucha relación con los caballos y entonces pues decide irse a Valladolid a pintar caballos. Pintando caballos y pintando cuadros de historia, empieza a pintar cosas más pequeñas y un día pues conoce a Arturo Pérez Reverte. Pérez Reverte se queda muy impresionado con la pintura de este señor, porque claro, es una cosa tan extraña, y además le bautiza con un sobrenombre que todavía hoy tenemos, que es el pintor de batallas. No tiene nada que ver con una novela que tiene Pérez Reverte, que se llama El pintor de batallas, no tiene nada que ver, pero le bautiza como el pintor de batallas. Y le anima a que pinte cuadros con mayor enjundia, cuadros más grandes y cuadros de otras épocas. Y le encarga este cuadro que está en el salón de la casa de Pérez Reverte, es el famoso El último combate de los tercios españoles en Rocroi. No sé si lo conocéis, es un cuadro mítico, ya los que nos gusta la historia militar, es un cuadro que marca un antes y un después en su carrera, es un cuadro, como sabéis, es Rocroi, es en el siglo XVII, cuando ya los tercios españoles están ya en decadencia, pero es la última unidad que permanece en el campo de batalla, están dispuestos a morir, de hecho mueren todos, prácticamente todos, pero están ahí pues con punto honor, con honor, aguantando sus picas como su orgullo y esa gran bandera de Borgoña que está sobrevolando todo el cielo, marcando el imperio español y marcando la españolidad. Este cuadro es el cuadro más difundido de Ferrer Dalmau, se ha comparado muchas veces a las lanzas. Las lanzas es un cuadro victorioso, está nuestro Velázquez poniendo a nuestros dos como caballeros españoles dando la mano al vencido. Aquí estamos ya en los estertores, pero estamos casi con la misma dignidad. O sea, estos soldados del tercio que van a morir están tan dignos como Spínola cuando le está dando la mano en las lanzas. También hará el Camino Español. El Camino Español es parte de la trilogía de los tercios, ese gran camino que articula Felipe II para comunicar todos sus territorios por Centro Europa.
Iba de Barcelona a Génova y de Génova a Milán y cruzaba todo lo que es Centro Europa hasta llegar a Flandes. Y además, en 3 días, con caballos de refresco se podía llevar, que para aquellos tiempos pues eso fue una novedad grandísima. Además, hoy los geógrafos dicen que el camino español articuló las grandes ciudades de Europa. O sea, fuimos responsables del gran boom de las ciudades de Centro Europa. Y el cuadro de Empel, el milagro de Empel. Estos 3 cuadros que forman la trilogía de Pavía, Rocroi, el camino español y el milagro de Empel. Este cuadro ha tenido una difusión extraordinaria y además mucha gente ha llegado al episodio gracias a este cuadro. Supongo que la mayoría lo conocéis. Es ese episodio donde los tercios españoles en la isla de Bommel, en Holanda, quedan prácticamente cercados por los holandeses. El Hohenlohe es el que lleva las tropas. Les piden que se rindan, ellos dicen que no se rinden, que prefieren morir con deshonra, y entonces abren todos los diques, y lo que es esta zona, que es medio pantanosa, quedan aislados en un pequeño monte, en un pequeño montículo. Ahí es donde quedan aislados los tercios españoles. Para pasar la noche, hacen una especie de empalizada y cavan, y al cavar sale una tabla de una virgen. Eso no es ningún milagro, porque en las guerras religiosas todos sabemos que lo primero que se escondía eran los símbolos religiosos. Yo vengo ahora de Sevilla, la Macarena estuvo en un cajón toda la República, porque iban por ella. O sea, los símbolos religiosos se escondieron siempre que se pudo. Entonces, apareció la tabla, eso no fue ningún milagro. Pero bueno, se encomendaron a ella para morir, rezar. Oye, y esa noche hizo 28 grados bajo cero. Eso no es ninguna barbaridad. Es que las crónicas cuentan que el hielo medía la profundidad de 3 picas. Si las picas miden 3,5 metros, se hace una regla de 3, si hay 3 picas hay tanto hielo, cuándo tuvo que helarse, cuántos grados tuvo que hacer para que se helara. O sea, 28 grados era imposible, pero pasó. Ese es el milagro. Entonces, al quedarse congelado, los que les iban a atacar se quedaron encallados, pudieron escapar los españoles, escaparon y además luego vencieron, y al escaparse, esta es la salida del tercio que sale por ese manglar o esa ciénaga, o como no sé cómo se llama en Holanda. Y fijaos, yo creo que es el cuadro más bonito religioso del siglo XXI, No me ciega la pasión. Como vemos, ahí están todos saliendo. Fijaos que es un cuadro todo con esos tonos ocres y grises, y lo que solo se recorta, pues el tambor, la bandera de Borgoña y ese pater que lleva esa cruz marcando la Inmaculada de María, porque esto fue el 8 de diciembre. Yo, aunque no venga a cuento, a mis alumnos siempre se lo pongo cuando va a ser el puente. Digo, yo vais a tener el puente por esto, el puente. Pues el puente de la Constitución no, es el puente de la Inmaculada. Y España fue una pionera de la Inmaculada. Es que la gente piensa que la Inmaculada de toda la vida, pues no, es del siglo XIX. Y desde el siglo XVI España apostó porque María era Inmaculada. Fuimos como la vanguardia. Murillo fue el gran publicista. Con sus cuadros de la Inmaculada, era la gran propaganda del dogma de la Inmaculada, que hasta el siglo XIX el Papa no lo acepta. Entonces, a partir del 8 de diciembre, a partir de este milagro, es la patrona de la infantería y tenemos la fiesta nacional. Y esto es el dogma de la Inmaculada. Como veis, es un cuadro precioso por las texturas. Fijaos en ese barro que está en el primer término, cómo las figuras van avanzando con esa sobriedad. Incluso, no sé si lo podéis ver, hay un moreno, allí, bueno, los que os gusta el cine, también está Viggo Mortensen, está también Pérez Reverte por el medio, o sea que aquí hay un montón de gente interesante, pero bueno. Este es el otro cuadro de la batalla. Esto es un cuadro que hizo para cuando están sacando la tabla del milagro de Empel. Aquí lo veis, también es un cuadro precioso, aunque este yo creo que es de lo mejor que se ha pintado nunca, por el formato, por las figuras y sobre todo por el mensaje que transmite. Esto lo escribí yo en 2010. Lo escribí, me gusta mucho ponerlo porque en una parte acerté, pero en otra me equivoqué. Yo escribí que las imágenes de Ferrer Dalmau en las próximas generaciones serían como los antiguos cuadros de historia que están en el imaginario de todos. Acerté en la primera parte. Ahora cualquier libro de historia tira de sus imágenes continuamente. Pero me confundí en lo de las próximas generaciones. Este hombre es ya. O sea, él pinta una cosa y mañana está. En Wikipedia, por ejemplo, el último cuadro que he pintado grande, que es Covadonga, al día siguiente era la imagen de Wikipedia de Covadonga. Corre por las redes, la gente se lo pasa por WhatsApp. O sea, esto no ha pasado nunca con ningún pintor. Nunca, jamás. Es el pintor más difundido de la historia del arte español. Con todos los respetos a Velázquez, que es Dios, el dios de la pintura, y a todos los grandes de la pintura. Pero este hombre ha vivido una época de la divulgación y, lógicamente, pues todo se ha vendido. Bueno, comienza el fenómeno Dalmau a partir de esos 3 cuadros. Todas las redes sociales empiezan a compartir sus cuadros.
empiezan a... Y entonces el ejército español le pide que por qué no acompaña a sus tropas. Se convierte en el primer pintor de la historia que acompaña al ejército español, invitado por el ejército español. Sigue yendo, ha estado en Afganistán, en Mali, en Siria, en Irak, en Líbano, y me falta alguno más, bueno, ya me acordaré. Esta es en Afganistán, que es la primera vez que va. Y ahí pues retrata a todos los soldados españoles, no solo los pintores, los soldados del pasado, sino también los soldados de hoy. Además, él dice que quiso ir porque quería sentir las emociones del soldado de hoy para luego transmitirlo en los soldados del pasado, porque al fin y al cabo los que están ahí en Afganistán o en Mali están luchando por su patria, están luchando por su país, igual que lucharon los que del siglo XVI, XVII y XVIII. Empieza su carrera meteórica, que lo tenemos en las misiones. Empieza a ser condecorado, le dan las grandes cruces del mérito naval, tiene todo, alabardero de honor, sargento mayor del reino, bueno, tiene tropecientas condecoraciones. Bueno, aquí también lo habéis condecorado, ahí estáis vosotros, lo tenéis aquí, aquí estáis vosotros cuando lo condecorasteis también. Últimamente también doctor honoris causa, medalla a las bellas artes, una carrera increscendo. Sus cuadros empiezan a llenar todo, libros, folletos, novelas, todo, está en todas partes, carteles de jornadas, miniaturas, hace poco ha habido una gran exposición de miniaturas aquí en Madrid. Bueno, esto el otro día apareció, este grafiti apareció en una calle de Madrid y la gente felicitándole, y no es suyo, es una copia de una parte del cuadro de Rocroi que hemos visto antes. Esto soy yo con mis alumnos en el Salón Internacional del Caballo. Yo fui de excursión y de repente miré para arriba y digo, ostras, digo, este es el caballo de Augusto. Cogí y llamé corriendo. Oye, 50 metros de cúpula. Digo, tu caballo de Cortés está aquí en la cúpula de... Y ¿te han dicho algo? Dice, no, pero está bien, queda bien. Digo, hombre, está precioso. Pues no digas nada, mujer. Que si una vez que lo pinte, digo, pero ¿cómo voy a decir nada? Son 50 metros de caballo tuyo en una cúpula. Déjalo, déjalo. Bueno, esto lo último. A mí la gente me viene a las exposiciones y se empiezan a remangar y veo los cuadros de Augusto en las piernas, en los brazos. Digo, ¿esto qué es? O sea, esto, además, estoy en una exposición y viene un señor, mire, le voy a enseñar una cosa, ras. Bueno, pues vale, pues muy bien. Bueno, y esto, no sé si lo conocéis, el cuadro de Agustina de Aragón. Es un cuadro precioso donde está Agustina al frente de los cañones. Bueno, pues cuando el COVID, en muchísimos WhatsApp de la gente, apareció esto. No sé si lo veis, es la reinterpretación del cuadro de Agustina, y en vez de Agustina, pues es Isabel Ayuso, en vez de la bandera, aparece la bandera de Madrid, y en vez de los oprobiosos franceses, pues es el COVID. Está luchando contra el COVID. Pero para que veáis cómo las imágenes de Ferrer Dalmau tienen una dimensión como nunca se había pensado, hasta memes, o sea, y iconos de WhatsApp, a mí me han mandado de todo. Bueno, sus libros, que son dos, uno lo he escrito yo entero, el otro lo he escrito el 80%, son los libros de artista más vendidos del siglo XXI. Nunca jamás he vendido tanto. El último, el catálogo de Velázquez, aquel catálogo gordo verde de los años de finales de los 90, y estos. ¿Y por qué? ¿Por qué de repente atrae tanto Ferrer Dalmau? ¿Qué es lo que atrae? Por un lado, el desencanto del arte moderno. O sea, la gente está harta de ir a una exposición con un hierro viejo y que le cuenten amanecer existencial. O un cubo de la basura que digan el hombre ante el destino. A ver, o sea, llega un momento que la gente está harta de que le tomen el pelo. Es que es una auténtica tomadura de pelo. Y entonces, pues, de hecho, cuando ponía la foto, que no lo dije, la foto de los maestrantes de Sevilla con el cuadro ese del vietnamita, yo siempre digo que ese cuadro me recordaba al cuento del emperador, porque tener que aguantar el tipo con esos cuadros, bueno, pues hay mucha gente que estaba harta y de repente ven a este señor y dicen, Dios mío, este hombre pinta, compone, yo veo una figura, me gusta. Claro, decir me gusta, esto es prácticamente ciencia ficción, con lo que si vas a Arco. Y luego, claro, en esta España desvertebrada, que España no existe, que España tal, de repente un señor que dice que España tiene un pasado glorioso, que somos herederos de una historia maravillosa. Bueno, ¿pero dónde va? Pues toda esa gente que está, en el fondo está dolida por todo lo que está pasando, pues se vuelca con ilusión con este señor. El señor tiene muchísimos fans. Yo a veces lo digo, los cantantes tienen fans, pero que un pintor tenga fans, pues tiene. Tú, como lo conocen de cara, cuando vas con él por la calle empiezan a tirarle de la chaqueta. Señor, ¿cuándo va usted a pintar en la batalla de Teruel que estuvo mi padre? Pronto, llegas a otro lado. Por favor, ¿cuándo va usted a pintar la carga napoleónica de mi pueblo, que fue estupenda? Ah, pues muy bien. Pronto. Nunca dice que no. Luego vamos a otro lado.
¿Cuándo va a pintar usted a los garrochistas de Bailén que vinieron de Utrera? Todo el mundo tiene su batalla en el bolsillo. ¿Cuándo va usted a pintar a Palafox? Todo el mundo tiene su héroe, a su batalla, esperando que se lo pinte. Pero continuamente. Y además nunca dice que no, que es lo peor. Nunca dice que no, porque dice, bueno. Y luego, normalmente, como con él no dan y conmigo sí, oye, que Ferrer Dalmau me prometió que iba a pintar a Palafox. O sea, continuo. Bueno, en cuanto pinta la historia de todos desde el principio. Este cuadro lo pintó hace tiempo, es de un notario de Sevilla, precioso, como veis, es Pelayo además en plena majestad, con el crismón, con el alfa y el omega, el principio y el fin. Es un cuadro precioso, como veis, con ese fondo indefinido, no tiene piernas, el caballo solo está a la cabeza, pero es un prodigio de dibujo, de composición y sobre todo de lo que transmite la majestad y transmite el destino, lo que Pelayo abrió afortunadamente sobre todo para las mujeres. Hay que reconocer también que Pelayo era un feminista, hay que decirlo así, porque luchó por los derechos de las mujeres sin saberlo. Pero bueno, últimamente hemos presentado este cuadro, lo presentamos ahora, lo íbamos a presentar antes de ayer en Covadonga, pero ahora con lo de la campaña electoral han dicho que no se puede presentar, que hay que esperar a ver quién gana, porque a lo mejor ni se presenta. Pero bueno, este cuadro, hemos tenido muchísimos ataques en las redes por este cuadro, muchísimos, de islamófobos. Bueno, no os podéis imaginar el odio que ha habido en las redes por pintar esto, que es la batalla de Covadonga. Además, ¿por qué? Porque pinta sin complejos. Fue una batalla campal entre musulmanes y españoles y ahí están pues muriendo a machetazos. Además, ahí están las huestes musulmanas que llegaron por la zona. Ahí tenemos arriba, a ver, podía haber pintado a la Virgen, pero bueno, eso es legendario, pero esto fue real, o sea, Covadonga fue real. Es que ahora dicen que Covadonga se lo inventaron, pero sí hay crónicas musulmanas incluso de la batalla de Covadonga. Pues este cuadro, además que es enorme, yo creo que también va a marcar un antes y un después. Es un prodigio de composición, de dinamismo, las figuras, ese bosque de Covadonga con esas lanzas verticales que forman los árboles, y luego esa cueva que está ahí. La verdad que además es una gran, no sé si veis, es una gran diagonal que hace que te metas en la vorágine de la propia batalla. Aquí tenemos otra escena, además, documentalmente ya hablaremos, es un prodigio. Además, fue complicado porque los visigodos, como eran arrianos al principio, no se enterraban con armas. Entonces fue muy complicado saber qué armas llevaba Pelayo. Pero gracias a muchos códices y crónicas merovingias y dibujos y sobre todo ostrogodos, pues pudimos extrapolar un poco las armas que se podían llevar. Además, Yello Balbás, que fue el que le asesoró, porque yo de armas he aprendido con él, pero no es mi competencia. E incluso tuvimos también una asesora de los atuendos islámicos. Bueno, esto es las naves de Tolosa. Las naves de Tolosa, la carga de los tres reyes. Esto es una licencia porque los tres reyes nunca cargaron juntos, pero se la permite el pintor, y bien que lo hace. Ahí están los tres reyes. Además, creo que fue Pedro de Aragón el que arenga diciendo nosotros somos todos españoles, y lo dice en 1212, para que luego nos cuenten que la nación española no existía. Y como veis, bueno, además ya lo veremos después, es una de esas famosas cargas de Ferrer Dalmau que pinta como nadie. Nadie ha pintado los caballos ni las cargas como él. Además, los caballos en toda su dimensión, al paso, al trote o al galope, de las tres maneras. Aquí tenemos el Cid, es el Cid legendario, no es el Cid real, es el Cid de la composición poética de Machado, de Manuel Machado, Manuel, el gran olvidado. Todo el mundo se acuerda de Antonio, pero Manuel, que era igual o casi mejor, lo que vamos a decir. Pero claro, el otro murió en el exilio y eso da muchos puntos en la literatura. Y Manuel pues se quedó aquí. Y aquí tenemos ¿no os acordáis de esa famosa composición cuando el Cid, cuando prohíben que nadie le dé asilo ni cobijo, y entonces llega a una casa y sale la niña y le dice: buen Cid, no paréis, nos quemarán los campos, regarán de sal nuestros cultivos. Y entonces cuando de sangre, sudor y hierro, el Cid cabalga, pues aquí se ven esa maravillosa cota de malla, esa chica con el gallardete, ese caballo con ese lustre que tiene. La verdad que es una composición. Es la portada de un libro de Pérez Reverte que se llama Sidi. Bueno, también pinta Boabdil. Boabdil. ¿Me están grabando? ¿Me están grabando la conferencia? Normalmente lo hacemos siempre. Bueno, pues luego os digo después de quién es este cuadro. Este es el Isabel la Católica con el gran capitán, el gran ideólogo de los tercios. ¿Por qué? Porque pinta los dos, porque pinta la historia de todos, de unos y de otros.
Bueno, aquí tenemos a nuestro Cristóbal Colón llegando a la isla de Guanajaní, es un cuadro maravilloso, lo hicimos para el 12 de octubre, ahí está además, está Colón con esa cara como mesiánica, yo le veo transfigurado con esos marineros de Moguer que van arrastrando ese bote, además los marineros tienen como un empaque que parece esta de la Croix, y esa nave, que es la Santa María, la gallega, hay que decir que la tesis de Colón gallego cada vez tiene más adeptos y cada vez está a punto de convertirse en realidad, para qué vamos a decir, pero fijaos en esta composición maravillosa de esa playa, esas olas, cómo nos llevan esas olas hacia el fondo y cómo esos moguereños que están ahí, están tirando además, bueno, sabía cómo se llamaba ese tipo de nave, bueno, ya no me acuerdo, pero fijaos lo que es la arena mojada, la ola cómo vuelve hacia atrás, esa gran, como os decía, que el haber sido paisajista le ha servido para estas cosas como esta. Y la verdad que es un cuadro que yo creo que con el que pusimos antes es un cuadro que va a hacer historia. Bueno, también Cortés, el paso de Cortés, cuando Cortés sale de Cholula y tenemos la pirámide incendiada detrás, y Cholula va con sus huestes cruzando este río, delante va el Tlaxcalteca, marcando que nosotros cuando estuvimos en América formamos parte de una guerra civil contra el terrible imperio y genocida imperio azteca, porque si no sería imposible de explicar cómo con apenas menos de 300 hombres pudimos con un imperio como ese, salvo que hicimos buenas alianzas y cada vez se pondera más a Cortés no solo como un conquistador, sino como un estratega, un diplomático y un hombre de leyes, porque había estudiado leyes. Ya, como veis, es un cuadro muy apaisado, pero precioso, donde se marca también el carácter religioso de la conquista, luego es también toda la panoplia armamentística que llevaban los conquistadores, que era heredera también de Granada, porque iban con las borgoñotas, capacetes, montaneras, todo tipo de armamento que llevaban. Aquí esta es una imagen de aquí, este es Cortés con Alvarado. Fijaos la calidad de las armaduras. Pintar de las armaduras es complicadísimo, porque ahora hay pintura metalizada, pero él no utiliza la pintura metalizada, es una mezcla de blancos y grises y es muy complicado. Pero como veis, está perfectamente conseguido. Si queréis bajar un poco la luz, quizás se vea mejor. ¿O se ve bien, no? Se ve bien. Bueno, esta es la entrada de Cortés en Tenochtitlán, es cuando va entrando, entra además, no digo con miedo, pero sí, como dicen ahora, con respeto, porque no sabe lo que se va a encontrar. Fijaos cómo pone en escena tanto las huestes de Cortés como el tlaxcalteca que va adelante con ese peto emplumado espectacular que lleva, un atleta completo. Luego va a su lado Alvarado, va a la Malinche que va a su lado, ese estandarte con la Virgen de Guadalupe, que luego nosotros llevamos a México y tan importantes para los mexicanos, y esa gran composición de color, de luces y sombras. Si os fijáis en el suelo, va marcando el espacio a través de la sombra de los toldos, porque Tenochtitlán tenía, como muchas ciudades del sur, como en Sevilla tenemos esos toldos que se ponen en el verano, pues aquí, y ese gran toldo que es el que da la sombra y marca las luces del espacio. Y en uno de los lados tenemos al pueblo mexica que está ahí. Además, desde México nos mandaron todos los documentos y todos los dibujos de todos los atuendos que llevaban los mexicas de Tenochtitlán, porque aunque, bueno, otro día que venga a hablar de Hernán Cortés, que la voy a hacer ahora en el Congreso, pues cada peinado, si eran esclavas, si no eran esclavas, si estaban casadas, todo eso está aquí en este cuadro. La única licencia que se permitió Ferrer Dalmau fue que las casas de Tenochtitlán no tenían ventanas, pero cuando lo acabó quedaba muy, muy plano el fondo. Entonces, pues se abrió la ventana, es una licencia, para dar un poco más de dinamismo a la composición y sacar un señor, lo que dicen ahora los cursis, alegoría de la curiosidad. Bueno, pues alegoría de la curiosidad. Pues aquí está la alegoría de la curiosidad. Y bueno, las casas estas que eran de cal y canto, que a veces no sabes si lo bueno es la cal o es el canto, pero son de cal y canto. Y es muy bonito. Es verdad que Cortés, yo cuando lo vi al principio dije, va muy rígido Cortés, va muy rígido. Dice, ya, pero es que es la prevención, no sabe lo que le puede pasar, o sea, van como al acecho. Bueno, esto es de morirse, que es López de Cárdenas, cuando después de 20 años después de lo de Cortés, son las grandes exploraciones del norte de América, es la gran epopeya de Vázquez de Coronado, y manda un pequeño destacamento en el que va López de Cárdenas a que abra una línea hacia un lado y se encuentran con lo que dicen ellos una enorme barranca. Esto es una enorme barranca. Y bajaban a buscar agua y cuanto más bajaban, más sed tenían porque el cañón del Colorado reconcentra el calor abajo.
Entonces, como veis, aquí sí que se ve su capacidad como paisajista para construir los espacios. Fijaos en esas mesetas tectónicas que tiene ahí el Cañón del Colorado. Me contaba una amiga mía el otro día que estuvo en el Cañón del Colorado y que había un cartel ahí en inglés que decía: Dios mío, esto es más grande, esto es más hondo, 3 veces la Catedral de Sevilla. Dice que lo ponía allí en Colorado, en el cañón. Ella, como era sevillana, se puso muy contenta. Pero que, fijaos, la huella española y estos hombres con estas armaduras por ahí por el Cañón del Colorado. O sea, esto hoy en día sería prácticamente ciencia ficción. O sea, ¿cómo pudieron? O sea, qué grandeza y qué resistencia y qué superhombres. Estos son superhombres. Bueno, pues aquí los tenemos, a López de Cárdenas con eso. También nos pinta el Magallanes y el Cano. Este es el Cano solo. ¿Por qué solo al Cano? Porque Magallanes no quería dar la vuelta. Magallanes había planeado volver por donde había ido. Es el Cano el que decide: no, vamos a ir por el otro lado. O sea, el responsable de la globalización es el Cano, sin quitar méritos a Magallanes, que por cierto estaba nacionalizado español, casado con la hija del alcaide del Alcázar de Sevilla, y esto era pagado por nuestro rey, que era menos de 20 años, que tenía 19 años o 20 tenía Carlos cuando paga esta expedición. Y es cuando no sé si veis ahí, el Cano está de azul marino, es cuando decide abandonar una de las naves porque él no tiene tripulación para pilotar más que una. Se han ido muriendo unos detrás de otros y es cuando ya, con la nao Victoria, que aquí la tenemos, es cuando él emprende ya el último viaje, el viaje de vuelta. Si os fijáis, está en la cubierta, está también con... A veces Ferrer Dalmau pone esas caras como de circunspecto, como un poco pensando lo que le puede pasar, pero con muchísima majestad. A mí me gusta mucho la parte de la cuerda de esta parte, me gusta muchísimo. Me gusta mucho este señor con esos tatuajes, fíjate los tatuajes, está ahí recogiendo las sogas. Y luego esas gaviotas, todo. Y luego esa gran curva. Además, fue difícil la composición de este cuadro porque tiene como dos, cóncavo y convexo. ¿Veis? La parte cóncava aquí y la parte convexa de la propia vela. Todo eso va armando un espacio. Lo que pasa es que lo hace tan bien que luego no te das cuenta de la dificultad que tiene, porque lo hace de una forma muy natural. Este lo tengo que poner. Este es mi Pita da Veiga, el ferrolano. Pita da Veiga, la batalla de Pavía. Independientemente de que sea de Ferrol, y por supuesto lo pongo por eso, también es porque mucha gente no sabe que a partir de 1525 la bandera de San Andrés, la cruz de Borgoña, se convierte en la bandera del Imperio Español. Y eso es porque en la batalla de Pavía nuestro rey llevaba tropecientas banderas estandartes, era rey de media Europa, o toda Europa casi entera. Y una de las banderas que quedó atrapada en el campo enemigo fue esta. Entonces, en aquellos tiempos, recuperar una bandera pues era una cosa muy importante. Y entonces nuestro Pita, mi caballero ferrolano, se lanzó en misión suicida a recuperar esa bandera. Y después, cuando la batalla se gana, se considera que la recuperación de esa bandera había sido un hecho providencial y que era la providencia la que estaba detrás. Y a partir de ese momento, esta bandera se convierte en la bandera del Imperio Español. Y aparte, que no es moco de pavo, mi ferrolano captura a Francisco I, el rey de Francia, con Dávila y con Urbieta, con un vasco y con un andaluz. Y dice la crónica, todos por igual, para que ninguno se arrogara el mérito. Dice la crónica que la tienen los Pita da Veiga, todavía tienen el privilegio de nobleza que le da tanto Francisco como Carlos, lo tienen ellos. Fraga andaba loco para que lo donaran a Galicia, pero no lo donaron, lo tienen a su familia, y ahí pone claramente que los tres atrapan al rey de Francia, todos por igual. Pero aquí está nuestro Pita después de la batalla. Es un cuadro un poco apocalíptico, si veis en esta esquina está lleno de cuervos, ¿lo veis? Con todos esos cadáveres en suspensión, ese fondo de las murallas de Pavía. Además, aquí hubo bastante controversia porque el asesor de este cuadro, que es David Nievas, decía que en Pavía no había nieve. Pero la familia Pita insistía en que la tradición oral familiar es que había nieve. Y entonces el director del Museo de Pavía decía que había nieve. Pero los asesores de Augusto, que son cuadriculados, como no hubiera un documento con nieve, no se ponía la nieve. Bueno, pues estuvimos un tira y afloja y al final Ferrer Dalmau cortó por lo sano. Puso una escarcha delante, ¿la veis aquí? Y ala, quien interprete que es nieve escarchada y quien interprete otra cosa. Pero aquí está la nieve, aquí está la nieve. Pero es un cuadro crepuscular, pero además iba con su escudero, que era su primo, que era de Barallobre, que es un pequeño pueblo de Ferrol. Bueno, aquí tenemos, ha pintado mucho a los tercios, el gran pintor de los tercios. Este es un pequeño fragmento de
El Milagro de Empel. Pero aquí van los indios que se incorporaron como soldados españoles en igualdad de derechos que los españoles. Estamos hablando de 1585 y pensad cuando unos indios tuvieron en la cultura anglosajona algún derecho. Y pensad, en el siglo XVI aquí estaban nuestros indios formando parte de nuestros ejércitos igual que nosotros. Bueno, esta es la reivindicación de Cervantes en Lepanto. Además, que también tuvimos nuestra... Porque yo dije, tienes que ponerlo muy guapo. ¿Por qué? Porque era un soldado valiente de los tercios. Siempre a Cervantes, siempre viejo, con una gola, ahí con una cara... No, era un apuesto soldado de los tercios que estaba enfermo y salió a cubierta. Aquí está el esquife y aquí lo tenemos en la cubierta de Lepanto. Además, puede ser que no fuera un infante de marina, pero era un infante embarcado. Pero luego sí fue infante de marina. De hecho, los infantes de marina llevan muy a gala que Cervantes fue uno de ellos. ¿Por qué Cervantes? Bueno, Lepanto fue la más grande batalla que vieron los siglos. Y aparte, pues Cervantes es nuestro pintor de la hispanidad. Con lo cual, siempre remarcando la hispanidad en todo. También, bueno, estas son más imágenes de los tercios. Esto es lo que un día que me vino uno a una exposición y se remangó. Como veis, este es el cuadro de verdad y este es el tatuaje que llevaba el hombre. Bueno, este es el famoso cuadro del último combate del Glorioso. No sé si estáis un poco al día de las redes y tal, tuvo mucha polémica hace 2 años. Bueno, ya si alguien se lo cuento después. Es un cuadro soberbio, además es el primer gran cuadro naval que hace. Está siendo derrotado, está siendo desarbolado, porque los barcos no se les tiraba para hundirlos, sino para desarbolarlos, porque luego los reutilizaban. Entonces se tiraba a las velas, que mucha gente piensa que lo tiraba. No, se tiraba a las velas. Y el Glorioso llevaba un botín de 4.000 millones de euros. 4.000 millones de euros. Fue acosado por 5 comitivas de ingleses. Le da tiempo a desembarcar los 4.000 millones de euros en Corcubión, en las costas de Galicia. Salvamos el tesoro. Luego iba para Ferrol, volvió para Cádiz porque había sufrido mucho por el camino, por los diferentes tal, y llega un momento que ya les siguen atacando y ya pues... no lo hunden, pero sí lo desarbolan. Y este es el último combate. Después de haber vencido en 5 comitivas, pues aquí tenemos el Glorioso. Es un cuadro soberbio por la captación de la pólvora, de la atmósfera. Incluso si alguna vez tenéis ganas, os animo a que lo veáis en internet y que pongáis el zoom, porque las figuras que tienen colgadas de las velas son imponentes. Aquí no se ven, pero todo eso está lleno de figuritas, lleno de figuras de infantes de marina, que los que van a la cubierta, pero también soldados y todo tipo. Es un cuadro, además, por el fondo, por el mar ese tenebroso, es un cuadro soberbio. Pero bueno, igual que hizo ese cuadro tremendo, también hizo, a ver si se ve bien, esperad, no se ve bien. Bueno, este es el último cuadro que he hecho, que es un desembarco en Cádiz después de la famosa victoria de Ábalos, no, ¿cómo se llama? Aquí apresó a 54 naves. Bueno, ya me acordaré. Ábalos no, Ávila, bueno. Luis de Córdoba. Exactamente, Luis de Córdoba. Muchas gracias, Luis de Córdoba, es verdad. Entonces, esta vez quiso poner el pie no en la batalla, sino en el regreso de esos infantes que volvían. Y como volvían, además, si os fijáis, quizás el cuadro más humano de Ferrer Dalmau, donde se ven esas imágenes de los que van volviendo. Fijaos este niño que va corriendo hacia su padre, no sé si lo veis. La verdad que los cuadros de la época borbónica, es que las casacas, esto no tiene parangón en la elegancia. O sea, es que las casacas borbónicas, todo el siglo XVIII, tenían unos uniformes que son soberbios estéticamente, pero este cuadro fue complicado por el tema de marcar la parte de delante, lo que es el embarcadero, con la parte de mar. Entonces lo que hizo fue poner esos tablones, esos listones que nos llevan hacia el fondo y hacen construir perfectamente el espacio. Además también, fijaos, por ejemplo, en esos sentimientos que normalmente no se ven en este pintor, pero yo creo que en este cuadro pues lo bordó, aparte de la gran victoria que fue la victoria de Luis de Córdoba. Bueno, aquí tenemos uno de mis favoritos. Yo creo que poco más se puede pedir a un cuadro como este. Este es Gálvez, el malagueño Gálvez, gobernador de la Luisiana, en la ayuda a los norteamericanos en la independencia. Sabéis que es gobernador de la Luisiana, que va hacia Pensacola, que fleta un batallón, y va con un batallón, hoy dirían los cursis, multicultural, porque lleva mohicanos, lleva morenos, lleva franceses, de todo van en ese batallón, y va por
por la ciénaga del Mississippi, va tirando de esos cañones, ahí lo tenemos a él no mira al frente, mira hacia atrás para restarle un poco de protagonismo y marcar el protagonismo en el batallón. Y sobre todo, a mí lo que más me llama la atención es la capacidad para lo que es la parte de delante, los musgos, los líquenes, el vapor de agua. La verdad que es soberbio. Espera, voy a beber un poco de agua, que si no... Pero bueno, recreados en este cuadro, fijaos en el mohicano, por ejemplo. Del mohicano nos mandaron hasta los grabados de la época de los mohicanos para coger perfectamente cómo era el peinado, incluso las pinturas de guerra y algunas figuras, por ejemplo esta de delante, para mí parece una escultura, tiene carácter escultórico. Si os fijáis en los pantalones, tienen como un volumen especial, ¿eh? Y cómo van tirando, luego la bandera americana con la bandera de Borgoña, que es la que lleva, la de Borgoña, y la bandera de los independentistas. Luego fijaos en esos árboles con esa densidad de ese vapor de agua que hace que estén como chuchurrillos, así como para hacia abajo. La verdad que es un cuadro espectacular. Es de mis favoritos, no es de los cuadros más conocidos de él, pero yo creo que aquí muestra pues, su capacidad de paisajista, su capacidad para componer, luego cómo van todos con sus bayonetas, con sus armaduras, sus cantimploras. O sea, es una ingente fuente documental. Este es más conocido, que es también Gálvez, en Pensacola, en la batalla de Pensacola, con ese gran parapeto, no sé si veis ese gran parapeto donde iba el batallón de la Luisiana, pero también vemos mohicanos, vemos batallones de morenos de La Habana y... Sobre todo, bueno, a mí lo que más me llama la atención, desde luego, son las casacas borbónicas, porque es que Gálvez está ahí que parece que va al baile de la Rosa de Mónaco, porque con esa levita, todo esto que es la moda que puso Luis XIV, que yo siempre le digo a mis alumnos que fue el primer influencer, Luis XIV, porque fue el primero que inventa el traje de chaqueta, fue Luis XIV, con las 3 piezas, es la transpiración de los uniformes. Y aquí vemos ese Gálvez, fijaos que la mitad del cuadro es pólvora en suspensión, es con esos tonos como azules grisáceos y la otra mitad es la que deja para la figuración, ese gran saco de tierras, ese parapeto donde van cayendo los que van trepando y no sé si, es que una de las características que tiene es que si tú coges cualquier figura, la que quieras, cualquiera, sería un cuadrazo de cualquier otro pintor. Tú coges, por ejemplo, ese mismo de delante, ese que está ahí herido con ese lo recortas, es un cuadro exento de primera fila. O sea, hay gente que dice, Ferrer Dalmau es un reportero de la historia. Pues no, los reporteros captan una instantánea. Él hace como una síntesis conceptual de muchas instantáneas y las plasma en una sola imagen. O sea, no es una frase hecha de los periodistas. Reportero de la historia. No, señor, no es un reportero, es un cronista, pero un ávido cronista y un gran sintetizador de todo lo que está pasando. Fijaos además las armas y esa bandera de Borgoña, otra vez como un hito también emocionalista. Nuestro Gálvez, además sabéis que la última parte cuando entra en Pensacola le dicen que no puede entrar, él va con su barco, no puede entrar, y luego entra porque él quiere, entra, gana, y cuando el rey le hace conde de Gálvez, él pide que en su escudo pone yo solo, pone yo solo, lo pone en su... Bueno, aquí tenemos el cuadro más bonito de los infantes de Marina, que es Martín Álvarez, el que lo matan en la batalla de San Vicente. Es cuando, una batalla perdida, y de repente cuando ya van al abordaje, ya van a quedarse con el barco, se encuentran a este pobre señor, este infante que está agarrado a la bandera, herido por todas partes, ha matado a esos que veis delante, porque además hay a uno que lo pincha directamente y luego no le sale la espada y tiene que al otro matarlo a garrotazos casi. Y la verdad que es un cuadro soberbio por la composición. Esa enorme bandera, aquí la veis, que está rota, desvencijada, casi como la España de hoy, como un símil. Y está nuestro infante extremeño de Miajadas, de un pequeño pueblo de Cáceres. Está ahí agarrado esa bandera, pues siendo lo último que pierdo es el amor a mi bandera. Luego dicen que había muerto, pero hay unos nuevos documentos que dicen que no murió, que se quedaron tan impresionados por su hazaña que lo desembarcaron en Lagos. Bueno, aquí tenemos otro cuadro soberbio de... Los marinos se quejaban mucho de que Ferrer Dalmau no pintaba marinas, pero últimamente se está aportando, Esta es la batalla de Algeciras, lo presentamos hace unos meses en Algeciras. Es un cuadro que tiene mucho trabajo porque la parte de delante es la parte del muelle de Algeciras, y luego la parte de atrás es la parte de mar, pero es que es una flota francesa que la están persiguiendo los ingleses, entonces se refugian en los muelles de Algeciras. Entonces nosotros de los cañones no podemos darle a los nuestros, que son los franceses, que son nuestros aliados, sino a los de atrás, que son los ingleses. Entonces fue muy complicado porque no podían disparar a los que estaban delante, sino a los de atrás. Pero casi todo se hizo con lo que son las lanchas cañoneras, que son esas lanchas que veis ahí,
donde 8 lanchas cañoneras que fueron sorteando las naves y al final pues no solo rechazaron el ataque, sino que hasta apresaron a uno de los barcos de los que estaban allí. Es muy complicado por los dos efectos de tierra y luego el mar, cómo va componiendo, pero fijaos las figuras, lo que decíamos antes, las casacas, fijaos las medias, los zapatos, la verdad que, aunque no sepas nada de historia militar, son de una belleza inconmensurable, fijaos cómo son. Luego aquí delante, esto es una cosa que yo me invento, porque me lo invento yo, es que yo digo que Ferrer Dalmau se inventa un nuevo género, que se llama el bodegón militar, porque normalmente en muchos de los cuadros os pone lo que se llaman aparatos, se llaman en la historia del arte, como símbolos, objetos. El bodegón se ha hecho de toda la vida, desde la época de los griegos hacían bodegones, pero se hacían para que el pintor se ejercitara en los volúmenes, el color, y siempre es cacharro de barro, uvas, un melón. Bueno, pues no, Ferrer Dalmau hace cartucheras, balas, bolas de cañón, porque lo hacen muchos de sus cuadros, además son preciosos, fijaos delante, ¿lo veis? Luego estos carteles, aquí está el infante de marina, que es este, y fue muy complicado. Este cuadro le costó muchísimo trabajo. Yo creo que nunca lo vi tan ensimismado con un cuadro como con este. Bueno, también las guerras napoleónicas, Bonaparte frente a Cádiz, esto es cuando este es José Bonaparte con su guardia y con sus generales, está desde el puerto de Santa María, está viendo Cádiz irredenta, Cádiz que no se rinde, manda 5 comitivas y Cádiz nada. Entonces él parece que está ahí mirando como diciendo ¿qué tienen los gaditanos que no se rinden? Es un cuadro muy bonito por el formato tan apaisado y porque quizá aquí se ve muy bien esa capacidad que tiene para la arena mojada. ¿Veis? Fijaos cómo se ve que la marea que baja y cómo va dejando esos surcos en la arena, o sea, esa capacidad para hacer las texturas, ese fondo difuminado. Y aunque parezca increíble, aquí 4/5 del cuadro son un paisaje, 4/5. Realmente las figuras son estas. Lo que tiene Ferrer Dalmau es que las figuras son tan potentes que se te van los ojos a las figuras y no te das cuenta que son unos maravillosos cuadros paisajísticos. Bueno, es Los lanceros de Sevilla. Este me gusta mucho ponerlo. Primero, es la primera vez que se pinta. No había constancia de los lanceros de Sevilla. Los lanceros de Sevilla es el ejército que llevaba José I en el ejército personal. Y primero eran polacos, pero luego los reclutó en Sevilla. El jefe del destacamento era el coronel Aguado, que muchos os suena porque su bisnieto era el marqués de las Marismas, el Luis Escobar, el de la escopeta nacional, pues ese es el bisnieto del coronel Aguado. Y entonces era muy complicado encontrar el uniforme, cómo iban vestidos. Además sabéis, bueno, ya lo dije antes, que los cuadros de Augusto son una fuente documental, aparte de ser un cuadro, se consulta. Bueno, aparte, del caballo hablaremos, porque fijaos este caballo, cómo es el caballo, o sea, que no se puede pedir más a un caballo, fijaos la grupa, fijaos cómo brilla, fijaos la cabeza, o sea, es un cuadro, y en ese fondo indefinido hecho a manchas, o sea, sean los lanceros de Sevilla, sea lo que sea, es un cuadro ecuestre imponente, imponente. Ahora, por si no lo voy a decir ahora por si se me olvida, el que brillen los caballos, a mí, cuando Ferrer Dalmau hace un cuadro, en Andalucía hay una cosa que se llaman los mijitas, que es gente que va, el sable no era así, el sable era curvo, llegan otros, el botón no era, la mayoría militares, ¿sí? El botón no era así, que el botón era no sé cuánto, pero continuamente, siempre era así. Entonces siempre venían, los caballos los pinta demasiado limpios, en la guerra los caballos iban sucios, eso es una ficción. Bueno, pues hace poco vino don Felipe Morenés, Márquez, no se me acuerdo del título, que es el presidente Felipe Morenés, que es jerezano, y me dijo, mira, cuando los caballos tienen miedo, sudan. Y cuando sudan se les cae todo el polvo, el barro, y brillan. Y entonces por eso los caballos tienen ese brillo. Bueno, pues quería pararme en este cuadro, no por la singularidad de que es la primera vez, sino porque os voy a decir cómo encontramos el uniforme. No yo, fue Luis Orando, que es el máximo experto en esto. Pues este es el cuadro del coronel Aguado. Este cuadro lo tenéis en Madrid, en el Museo Romántico. Bueno, pues de casualidad en el cuadro, en la esquina, lo he repetido en grande, está su asistente con su ropa. Y fijaos lo que tiene colgado en la mesa. ¿Veis? Gracias a eso supimos cómo era el uniforme, por el guardarropa que sale en el cuadro del Museo Romántico. No sé si lo veis, pues gracias a eso pues se pudo hacer esta maravilla, ese callback, que sabéis que tenía además tenía pelo. Fijaos el dinamismo, cómo la lanza se convierte en el eje horizontal, la cola, de lo más bonito que ha pintado, yo creo. Bueno, esta es una de las cargas napoleónicas. Esto lo he querido traer para que vierais un poco cómo pinta,
porque tiene una forma de pintar muy extraña. Ya he dicho que era autodidacta, con lo cual no compone como todos los pintores de Bellas Artes. Él, hasta que no acaba una parte, no empieza la siguiente. Pero es rarísimo, porque se acaba todo. El brillo, el color, la composición. O sea, fijaos, la mitad está perfectamente terminado. Fijaos, la pólvora, los sables, todo. Y esto está sin hacer, pero sin hacer nada. Una cosa rarísima. Pero mira, esta vez lo pongo porque, fíjate, parece que el caballo se sale. ¿Lo veis? Parece que se está saliendo. Luego ya lo acaba entero. Cuando yo le pregunté por qué pintaba así cuando lo conocí, yo había trabajado con muchos pintores, más o menos sé cómo pinta. Digo, ¿y esto? ¿Y esta técnica? Cuéntame. Se ríen porque siempre lo cuento. Y entonces él me dice, hija, digo, ¿pero cómo haces esto? Dice, por no mancharme. Eso fue lo que me dijo, por no mancharme, porque decía que así acababa una parte y no tenía que volver a repetir. Eso fue la gran explicación que me dio. Bueno, pues aquí la tenéis. Bueno, aquí tenemos la de Goya, que es la carga napoleónica más grande que ha pintado. Es una pequeña escaramuza, podemos decir así, que fue en un pueblo de Cáceres, en Miajadas, y eran los dragones de Almansa, los iban persiguiendo, los iban a dar caza, sí o sí, y de repente estos deciden darse la vuelta y atacar. El caso que los franceses no se lo esperaban e hicieron una escabechina, una de Goya, por eso se llama así, la de Goya. Incluso creo que hay un himno o una marcha militar que se llama la de Goya. Entonces es el momento en que se dan la vuelta y atacan. Aquí vemos al francés, este es el francés, ¿lo veis? Fijaos qué prodigio, fijaos la mochila, la grupa del caballo, la musculatura, es imponente. Y aquí esto es como, además las caras, a ver si tengo la cara, fijaos las caras, cuando mi hijo hace fuerza hace así con los dientes. Entonces aquí se ve perfectamente cómo está pinchando. Pero, como os digo, figura por figura, si partiéramos todas las figuras una por una, nos darían unos cuadros impresionantes cada uno. Además, bueno, si tenéis la suerte de haberlo visto, lo hemos puesto en Jerez y en Sevilla, este camino, si lo ves al natural, el camino te lleva hacia atrás, o sea, tienen como y luego te vas moviendo y el caballo se va moviendo. Son muy bonitos vistos, pero os animo a que si alguna vez podéis, bueno, del 18 de junio tenemos una exposición en Madrid, vamos a traer 30 bocetos y 5 cuadros originales. Creo que es en el barrio de Salamanca, yo os diré dónde después, lo miraré, y os diré las fechas, pero vamos a exponer 30 cuadros. Bueno, pues aquí está, siempre en plural, porque como yo me considero una privilegiada de estar en el equipo, porque yo toda la vida estudiando pintores muertos, de repente conocer a este hombre, que ahora mismo es el número 1 de la pintura, y yo poder consultarle cada cuadro y que me pregunte, bueno, yo estoy que no me lo creo, claro. ¿Qué niña con zapatos nuevos? Es una tontería. A mí me ha tocado la lotería. Por eso la gente dice, eres una exagerada. Digo, no soy una exagerada. Es que poder vivir, para una historiadora del arte, poder vivir en primera fila un fenómeno como este, que no es un pintor, esto es un fenómeno sociológico. Esto solo pasa una vez en la vida y me ha tocado a mí estar en primera fila. Con lo cual, pues yo estoy como loca. Bueno, pues aquí tenéis la carga de Miajadas. Bueno, esta es la sanidad en Bailén. Esto es una reivindicación de la sanidad militar. Él atiende mucho a las conmemoraciones de diferentes cuerpos. Sabéis que la sanidad militar en España fuimos pioneros. Nuestra reina Isabel, cuando era candidata, cuando todavía, bueno, ya era reina, pero estaba en lucha con su sobrina la Beltraneja, en la batalla de Toro improvisa un pequeño hospital de campaña. Es la primera vez que se tiene constancia de un hospital. Y lo hace Isabel. A ver, ese hospital... Hospital a lo mejor es mucho llamarle, pues serían pues unos palos con unas lonas para atender a los heridos, para hidratarlos, pero luego ya en Santa Fe, en Granada, ya hizo un primer hospital, pero hospital de piedra de verdad. Y desde entonces hasta ahora, nuestra sanidad militar ha sido puntera. Todavía hoy en la aviación medicalizada hemos sido punteros, transfusiones de sangre, la epidural, bueno, en montones de aspectos la sanidad militar española ha sido proverbial. Bueno, pues esto es un hospital de campaña en la batalla de Bailén. Aquí, como veis, bueno, le gusta mucho a mis alumnos porque hoy se llama gore, que es la parte está como truculenta, y aquí hay una pierna amputada, no sé si la veis ahí en el canasto. La amputación era pues para evitar las infecciones. Pero aquí también se ve cómo la sanidad española atendía a propios y a enemigos. Los españoles siempre atendieron a heridos, tanto los propios como los ajenos. Aquí veis que viene un francés que viene aquí con el casco ese de Minerva tan bonito, y como viene a punta de bayoneta, vemos Bailén atrás todavía y luego también hay una reivindicación del papel de las mujeres que están aquí,
que son las cantareras de Bailén. En Bailén siempre, bueno, se cuenta que los franceses venían con esos uniformes preciosos, preciosos, desde un paño, fijaos en Jaén con 40 grados en la batalla de Bailén, o sea, debía ser terrible. Y en cambio los españoles, pues que íbamos con camisas de algodón, y las señoras de Bailén, las cantareras, subieron agua continuamente, con lo cual estábamos hidratados, fresquitos, y estaban que se morían. Con lo cual, pues es verdad que independientemente de que fue una gran batalla, y además que vinieron hasta los garrochistas de Bailén, que vinieron desde Utrera, desde Jerez, vinieron con las garrochas, que los franceses se quedaron muy asombrados de qué hacían estos con esos palos, porque las garrochas vienen, el acoso y derribo viene ya desde la época islámica, desde Al-Ándalus. Bueno, aprendieron lo que es la monta a la jineta, que es una monta así como más versátil. Y entonces, por la batalla de Bailén, pero él no pinta la batalla, sino que pinta la enfermería. Es un cuadro muy bonito por la composición que tiene, por las figuras que tiene, por la parte también de reivindicación de la sanidad. Ahora, Defensa, el segundo semestre va a dedicarlo a la figura de Ramón y Cajal, porque, bueno, sabéis que hace 150 años de su empleo como teniente, y el segundo semestre Defensa va a hacer muchas exposiciones de sanidad militar por conmemorar la figura de Ramón y Cajal. Y este cuadro he conseguido que lo podamos exponer en Sevilla en octubre. Bueno, aquí tenemos la batalla de San Marcial, es uno de los cuadros bélicos más bonitos jamás pintados. Aquí tenemos muchísimos regimientos, muchísimos uniformes, es de las últimas batallas que libramos en la época napoleónica. Arriba está la ermita de San Marcial, no sé si la veis ahí en ese monte. Otra vez la mitad del cuadro es un paisaje de ese monte lleno de pólvora y de niebla, y arriba está la ermita, y esa bandera, otra vez, la bandera del imperio, la bandera española en ese momento, que se recorta con esa aspa roja, y ahí tenemos ahí estaba el regimiento Galicia, ahí había muchos ferrolanos luchando en esta batalla. Pero fijaos la composición y cómo va, no sé si veis esa perspectiva hecha con las bayonetas, es impresionante, ¿no? Veis cómo va marcando el espacio, cómo se va difuminando hacia atrás. Luego también la tragedia de este niño tambor, no sé si lo veis aquí delante. El niño se muerto, es tremendo. También los niños pequeños con 13, 14 años que iban, bueno, en la carga de Alcántara cargaron hasta los niños. Esto es tremenda, pero es una batalla, ya sé que los uniformes, las bayonetas, los fusiles, luego el dinamismo, cómo es el momento exacto de la batalla, no sé si lo veis, ¿eh? Fijaos además este francés que está aquí con ese chacó, que está aquí poniendo la mano, la pierna llena de sangre. Yo entiendo que puede, hoy para la sensibilidad actual, pues puede ser un poco ofensivo, pero las guerras son así. Y además yo creo que independientemente de eso, cromáticamente, espacialmente, compositivamente, es un cuadro soberbio. Bueno, esta es otra para que os fijéis en las caras, en las caras. Cada cara es un paradigma de un comportamiento, no sé si lo estáis viendo. Bueno, otro es el niño ese tambor, es tremendo. Bueno, los carlistas, ya estoy acabando, los carlistas es su parte favorita. Es de familia carlista, es donde mejor se encuentra, y bueno, y en las cargas de los carlistas, fijaos esta carga, compositivamente es complicadísimo, porque no sé, veis que es un círculo donde está el carlista y el isabelino con ese casco de Minerva. Fijaos qué bonito es el casco, tenía pelo natural, lo veis aquí como pelo de caballo, y ese carlista que está empuñando la lanza con su boina roja. Otra carga también carlista, fijaos aquí lo que se ve es la vorágine del galope del caballo, cómo van levantando ese polvo en suspensión, ese fondo también difuminado con esa pólvora. O aquí, esos carlistas que van al exilio. Para los carlistas el tema de la providencia, los carlistas perdieron 3 guerras, ellos dicen que 4 incluso, perdieron 3 guerras y son casi los últimos románticos con los divisionarios, son los últimos románticos de nuestra historia militar. Aquí lo tenéis. Fijaos cómo construye el espacio con esos surcos de la nieve, cómo va marcando hacia ese fondo. Y como os he dicho, muchos cuadros, aquí son casi 9 décimas partes del cuadro, es paisaje, pero tenemos a esos carlistas que van al exilio. Equivocados o no, pues iban resignados por lo que ellos pensaban, su Dios, su patria, sus fueros y su rey. Aquí tenemos otra escena de carlistas. Fijaos otra vez ese vapor de agua que hemos visto un poco en Gálvez. Si os fijáis, es un poco el efecto de Gálvez. O esta carga imponente también. Fijaos ya la bandera española, ya la tenemos ahí. La bandera española con ese hito cromático, espacial, existencial y esa composición del espacio hacia el fondo. Si veis, es que aquí una vez estuvimos contando, con todas las figuras que hay, más de 200 figuras en este. Bueno.
Nada, estos son unos jinetes isabelinos, lo he traído para hablar un poco del caballo, ya hemos hablado ya antes, cómo es capaz de pintar estos caballos de esta manera tan... me recuerda cuando yo era pequeña, me gustaba mucho el anuncio ese de Terry, de la playa, el caballo ese blanco, ese anuncio que había, pues me recuerda mucho a este caballo. Pero fijaos otra vez las texturas, la plata de los cascos, incluso estos caballos que no tienen ni pies, pero da igual, y ese fondo neutro. También pinta la Guardia Civil, tiene cuadros estupendos, Servicio en Despoblado, que es una de esas, bueno, la cartilla del Duque de Ahumada, uno de los ítems es cuando dice que hablad con los pastores, que ellos os informarán de los extraños que pasan. Entonces es un poco ese ítem de la cartilla. Más escenas de Guardia Civil preciosas, fijaos esta laguna con ese reflejo. Que lo he querido traer porque esto ya es la guerra de Cuba, pero aquí tuvimos un oficial negro, un oficial negro en la guerra de Cuba, que esto, a ver, estas cosas nunca se cuentan, era español oficial y era negro, y era negro. Pasaría mucho tiempo hasta que otras culturas tuvieran a un negro en sus ejércitos. Bueno, tenemos más escenas de la guerra de Cuba, los uniformes de rayadillo, este sombrero hippie japa tan bonito, fijaos ese bao, o esta carga soberbia no sé si es, bueno, perdimos en mar, pero pudimos haber ganado por tierra en la guerra de Cuba, pero bueno. No es historia de España, pero lo he traído porque me gusta mucho. Lo tenéis en Madrid, en la Embajada de Moscú. Se llama La despedida. Es curioso que la Embajada rusa le encargue un cuadro y él pinte unos zaristas. Pinta unos zaristas. Estos son unos cosacos, unos rusos blancos, que iban a la guerra. Ahí está el cosaco despidiéndose de la hija. Para los cosacos, por lo visto, las hijas es lo más importante del mundo, más que su mujer, más que nada, son las hijas. Y está despidiéndose, y ahí tenemos al destacamento que nunca volvió, aquí los tenemos, con esas lanzas que van marcando el espacio, como había hecho Velázquez, y cómo construye a través de esas líneas diagonales que van hacia el fondo, no se ven los surcos de la nieve, incluso ese tren que corta casi de forma perpendicular y va formando este espacio fantástico, con estos tonos tan neutros, tan grises, pero a mí no sé por qué, ya sé que no tiene nada que ver. Me recuerda mucho al Doctor Zhivago. Me recuerda un poco al Doctor Zhivago esta escena. La verdad que es estupenda. Bueno, otra reivindicación de la sanidad militar, en este caso la farmacia militar del RIF. Aquí quizá lo más sobresaliente es el estudio de la luz. Él no le gusta nada pintar el mediodía, no le gusta la luz fuerte, le gustan siempre las brumas, las nieblas. Pero aquí, claro, es África y tiene que pintar la luz de África. Fijaos cómo este pequeño convoy de medicinas que va a atender a un blocao. Ahí vemos el blocao con las tiendas cónicas, no sé si las veis. Y luego esta luz de África, que es completamente distinta. Pero es un cuadro a mí me gustan mucho las sombras dramáticas en el suelo, esa luz. Y luego cómo ese pequeño carromato con esas mulas que va llevando a la posición, va llevando las medicinas. Pues no sé, está esa pequeña España que va atendiendo a los suyos en el frente. Me gusta mucho a mí Bueno. Ya estamos acabando ya. Las cargas de África son quizá lo más sobresaliente de su producción. Tenemos que decir que sabéis que el Regimiento Alcántara en su momento no se le dio la laureada, injustamente no se le dio, y en 2012, gracias a una gran plataforma y una gran movida española, pues se pidió al ejército que le diera la laureada. Y tengo que decir que los cuadros de Augusto Ferrer Dalmau fueron muy importantes para la visibilización de lo que había hecho esa unidad. Sabéis que el Regimiento Alcántara protegió a los que se huían en el terrible desastre de Anual, prácticamente se inmolaron para darles tiempo para que pudieran huir. Está ahí Fernando Primo de Rivera, está ahí en primera fila, y esto se llama mejala jaliciana, las mealas, que eran estos ejércitos que llevaban de regulares, lo veis aquí con creo que es el tarbuz, eso que lleva la cabeza, y la gorra de plato, y esos caballos, y ese brillo, esa musculatura, y la verdad que es un cuadro soberbio. Aquí tenemos uno de los cuadros más impresionantes, es la última aguada de Igueriben. Sabéis que Igueriben fue una de las últimas posiciones que cayó en Anual. Ahí estaba el comandante Benítez, el malagueño, lo vemos ahí con su gorra de plato, ahí, si lo veis ahí en ese muro de sacos terreros, esa pequeña bandera de mochila del regimiento Ceriñola, que es el regimiento del comandante Benítez. Y aquí es el homenaje a la intendencia, porque los intendentes, que a veces no salen en los libros de historia militar, pero la intendencia es fundamental, es la que lleva las municiones, el avituallamiento y en este caso el agua, la aguada. Y ahí van las mulas con intentando abrir paso para poder llevar el agua y poder llevar la pólvora y la munición, y son literalmente
tiroteados por los rifeños, que eran espléndidos tiradores, hay que decirlo, por desgracia. Pero estaban ahí ametrallando, además tiraban a las mulas, tiraban a los barriles. Nuestros soldados iban enganchados a las mulas para poder ir por los precipicios, porque eran unas zonas muy montañosas, y caían con la propia mula. Y además no entraban en la empalizada, tuvieron que... Bueno, es un cuadro terrible, terrible, pero a la vez es un prodigio de composición. Fijaos que es toda una diagonal, donde en esa vorágine hay más de 60 figuras, cada una en una postura, todos están intentando subir, intentando llevar el agua. Aquí tenemos a nuestros soldados, aquí tenemos ahí unos que están muertos, otros están heridos, y esa diagonal que va subiendo. Esto además en colores ocres y marrones, y los toques de rojo son muy significativos porque solo está en nuestra bandera ahí, y en la sangre que se están dejando los intendentes intentando subir esa posición. Bueno, aquí tenemos otra de las cargas de Alcántara, como veis, soberbia. Además aquí se ve la gorra de platos, se ve el chambergo, se ve el tipo del sable que llevaban, y además una carga para la eternidad. Aquí murieron todos, sabéis que cargaron hasta los niños corneta, cargaron los herreros, sufrieron creo, un 95% de bajas. Los que no murieron ahora murieron después, como Primo de Rivera, que murió después por metralla, por una granada, ¿no? Y la verdad que a mí me gusta, porque ya sé que fueron a inmolarse, pero parece que están un poco cabalgando para la eternidad, porque son los grandes héroes de la guerra de África, y los héroes son eternos, y aquí los tenemos. Bueno, aquí tenemos otra de las cargas, la carga del río Igan, cómo van subiendo esa loma del río Igan, y cómo detrás de la loma están los rifeños esperándoles con los fusiles. Además aquí se ve un rifeño como va cayendo, no sé si vais viendo la vorágine Es un cuadro soberbio por la captación del instante efímero, la captación del movimiento, del espacio, es soberbio. Bueno, este no tiene nada que ver, pero también es la guerra de África. Me gusta mucho, es un cuadro muy sencillo, que es la toma de Gurugú después, pero me gusta mucho por la composición triangular, es una composición en pirámide, donde la bandera española ondea, y donde aquí también es el tributo a los regulares, que muchas veces se les juzgaba mal porque pensaba que a veces podían ser enemigos, podían pasarse al enemigo, pero que fueron tremendamente condecorados. Aquí tenemos nuestra legión, el arma más barata y más eficaz para acabar con la sangría que era la guerra de Marruecos, fundada por mi paisano Millán Astray, el coruñés, aquí lo tenemos. Él dice que no son nadie, hay gente que dice que es Millán Astray, que es el caudillo. Él dice que no, que son dos oficiales. Pero bueno, yo parecido sí le veo, sí le veo al caudillo y a Millán Astray. Aquí se ve muy bien la columna legionaria, cómo va sorteando, si os fijáis, cómo va serpenteando por esas. Y luego estos colores tan ocres, tan tristes, pero que a él le gusta mucho el ocre, el marrón. A él no le gusta el azul ni el rojo, no le gustan estos colores, los colores de la tierra. Y bueno, esta es el Voluntarios para Morir. No sé si conocéis el bloqueo malo, el bloqueo de la muerte. Es las postrimerías del sastre anual, una posición en las cercanías del Gurugú. Están rodeados por los rifeños, piden ayuda a Melilla. Llega la ayuda, dicen que no van a mandar a nadie porque, como dicen los andaluces, era paná, porque era imposible la supervivencia. Pero los legionarios, con ese credo que tienen de ayudar al compañero, pues se ofrecen voluntarios. Entonces el jefe del destacamento dice que no, que vayan solo los que no tienen mujer ni hijos, porque iban a morirse. De hecho, este cuadro se llama Voluntarios para Morir. Van allí, esos son los últimos momentos de la posición. Es un cuadro muy atípico en la obra de Ferrer Dalmau por el colorido, también por la hora, es un cuadro nocturno. Fue muy complicado porque de noche no ves nada. Entonces aquí fue Pérez Reverte el que se le ocurrió, fue el que dio la idea de hacer una explosión. Al darnos la explosión aquí, nos dio la luz suficiente para poder iluminar todo el cuadro. Entonces, estos uniformes caqui, que son tan tristes, pero gracias a esta luz, pues mutan en una especie de sinfonía cromática. De hecho, los uniformes se convierten en amarillos, dorados, no sé si lo veis. Son soldados españoles con nombres y apellidos, se sabe quiénes son cada uno. Unos están muertos, otros, aquí no veis, se hace el torniquete, otros están muriendo, pero bueno, fueron voluntarios para morir, y para los legionarios es uno de sus capítulos más emocionales. De hecho, lo recuerdan, tú vas a cualquier cuartel de la Legión y siempre está presente el bloqueo de la muerte, que es este. Y aquí delante tenemos lo que yo os contaba antes, el bodegón militar. En este caso, pues correajes, el correaje Mills, las balas, hebillas, todo lo que tenéis aquí delante de la caja. Y aquí hay una cosa que os ha pasado desapercibida, prefería contarlo aquí. Muchas veces cuando construye,
Esto parece un friso, no sé, es una composición horizontal, pero no es horizontal, es circular. Es circular. ¿Por qué es circular? Porque el círculo lo completamos nosotros. Esta parte la deja vacía, porque nosotros estamos dentro del cuadro. Es decir, los pintores de batallas antiguos, Versalles, el Escorial, la batalla se veía como un campo de butacas, tú estabas y veías la batalla. Pero Ferrer de Almao tiene una capacidad moderna de meter al espectador dentro de la propia obra. Nosotros estamos ahí, haciendo el torniquete a ese, viendo cómo muere el otro. O sea, tiene una capacidad de integrar como nunca antes había pasado, de vivir la historia en primera fila, de vivir la historia de España. Eso es uno de los grandes logros técnicos, pero también emocionales de Ferrer de Almao. Poder integrar a la gente que estamos ahí, a los espectadores, estamos ahí con ellos, con esos soldados en aquel pequeño rincón de aquel bloqueo, de aquella pequeña posición de esa guerra de África. Bueno, aquí tenemos algunas de las, para que veáis un poco las caras y bueno, los galones. Bueno, aquí tenemos el famoso bodegón militar, para que veáis cómo improvisar las texturas del cuero, la culata del Mauser, por ejemplo, la madera del culata del Mauser, 1895, los brillos metálicos. También pinta la guerra civil muy poco. No quiere pintar la guerra civil porque si ya la que nos dieron con Pelayo, imaginaos si pinta la guerra civil. Con lo cual, pues la guerra civil prácticamente no la pinta. Pero bueno, aquí tenemos a este legionario con el barbuquejo, además, veis el barbuquejo que lleva aquí la barbilla en la ciudad universitaria. O los Krasnivor, los últimos románticos, los españoles voluntarios que fueron a luchar en el frente más letal de la Segunda Guerra Mundial, la unidad más condecorada, y ahí están nuestros grandes héroes, defenestrados por la historia, pero que están ganando la batalla del relato. Todos los últimos libros, de lo que más se ha escrito en los últimos 10 años, el capítulo bélico más escrito y más documentado es La División Azul. Parece increíble, pero es así. Están saliendo libros desde 2020, desde los 2 últimos años han salido 80 libros de La División Azul, 80. Ayer mismo presentábamos en Sevilla un libro sobre los sanitarios de la División Azul. Bueno, pues este cuadro, como veis, otra vez, estos colores grises y neutros, solo tiene como toques de color lo que son los incendios, pero sí que aquí vemos esa capacidad de integrar, de que estamos ahí en esa batalla de Krasnivor. Bueno, pero también pinta el maquis, o sea, aquí pinta de todo, no os creáis que el maquis también fueron españoles, asesinos de guardias civiles, atracadores de campesinos, que eso te cuentan que son los grandes resistentes, pero no te cuentan la segunda parte, que fueron... Hoy en día hay un halo romántico de los maquis, pero también tuvieron una parte terrible, pero bueno. Pero esto es, por cierto, es la portada de una novela del hijo de Alfonso Usía, que se llama Cuento del Norte, y le hizo esta portada. Y bueno, ya, este es el último. Bueno, penúltimo. Estos son nuestros soldados españoles en Afganistán. Este cuadro es famosísimo, se llama La Patrulla. Es un cuadro soberbio por la composición. Fijaos el estudio de las sombras, el estudio del paisaje, estos colores neutros que él domina como nadie. Y luego lo que se palpa, no digo el miedo, pero sí estarán al acecho de lo que les pueda pasar, están como respirando inquietud, incertidumbre. Este cuadro, mucha gente dice que parece una fotografía. Cuando veáis el cuadro de verdad, vais a ver el pigmento, no son fotografías. Parece fotografía, pero al natural se ve la capacidad técnica, se ve el grumo. Yo esto lo pongo mucho a mis alumnos, les gusta mucho, y siempre dicen, los marines. Digo, no, son la Brillat de Pontevedra. La Brillat de Pontevedra, aquí los tenemos. La Brillat, aquí los tenemos. Pero fijaos qué estudio de las sombras, del paisaje, de la composición. Y luego es muy emocional porque detrás está el nombre de todos los caídos en Afganistán, todos los españoles. Dice España, en todas las huellas estuvo España, lo pone detrás, está firmado detrás, además. Y bueno, ¿qué es lo que tiene Ferrer de Almao? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es la marca Ferrer de Almao? Pues por un lado, una técnica imbatible, creo que lo he demostrado. Textura, composición, capacidad de construir espacios, lluvia, viento, pólvora, todo. Luego, transmitir los valores. La historia de España, orgullosa de nuestra historia, somos españoles, lo transmite. Y luego, una función reivindicativa y patrimonial. Y quería poner esto porque esto fue aquí, cuando el estamento, además esto lo escribí yo, todavía no sabía que iba a venir aquí, pero lo escribí yo, y me gustó mucho las palabras que dijisteis cuando le disteis la Cruz al Mérito, que dijisteis, la Real Asociación de Hidalgos de España, por su promoción y desarrollo de actividades patrióticas, su permanente espíritu de servicio a la nación, y por ser todo un ejemplo de valores propios de la hidalguía y del humanismo cristiano, se le da la Cruz al Mérito. Me pareció, lo pongo en muchas conferencias, este texto os lo copio, porque creo que resume muy bien lo que es Ferrer de Almao. Y
quería acabar con este, sí que es el último, que es, esto es la toma de la Alcázaba de Tetuán. Este cuadro lo hizo el día del referéndum de Cataluña. Es cuando Prim está arengando a los voluntarios catalanes para que trepen a la Alcázaba para tomar los cañones. Es cuando Prim les arenga en catalán para que hagan un castellet. Van subiendo, además, estos catalanes voluntarios van con su barretina, con sus alpargatas, con su traje identitario catalán, y trepan con esa gran bandera de España, porque él siempre quiere reivindicar, como es catalán, que los catalanes estuvieron en todas las guerras de España, y Cataluña está en España como somos los gallegos, los andaluces, los castellanos. Pero aparte de la composición técnica, que es soberbia, que es piramidal, como veis, con esa gran bandera de España, luego esa capacidad cromática, fijaos qué bonito es, con todos los uniformes, los rojos, los azules, y luego ese muro con esos rifeños que están en la parte de arriba. Pero cuando se toma la Alcázaba, se toman los cañones. Esos cañones se llevan a Sevilla. En Sevilla se funden y con ese bronce se hacen los cañones, se hacen los leones de las Cortes. Es decir, hay una metáfora, pero sí cómo el referéndum de Cataluña y cómo a través de la toma de esos catalanes se hicieron los leones de las Cortes, que son lo que representan la soberanía nacional. Por eso también había un mensaje implícito en pintar este cuadro. Y un avezado ilustrador hizo esta viñeta, que me gustó mucho, que dice: 1860, voluntarios catalanes hacen un castel para izar la bandera de España en la calzada de Tetuán. Y dice: memorable, sargento, memorable. Y dice: pero como no pinten un cuadro con esto, nadie se lo va a creer. Porque esto resume muy bien lo que hace Ferrer Dalmau, porque las imágenes suyas son iconos, son símbolos de identidad, de pertenencia, y que sirven para recordarnos que somos herederos de una historia maravillosa, forjada por hombres extraordinarios, y sobre todo muestran un apasionado orgullo por nuestra historia y por el sentimiento de ser españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, María. No tengo que decir que ha sido una excelente conferencia, porque ya lo estás viendo con los aplausos. Vamos a dedicar únicamente 5 minutos por si alguien quiere hacer una pregunta, porque luego continuaremos charlando, tomando un vino. Si alguien quiere decir algo, preguntar algo, este es el momento. Qué bien, pues... Ay, bueno, pues gracias. Gracias. La bueno, verdad pues... que, perdona, cuando se trabaja con este pintor y estas imágenes, yo siempre juego a caballo ganador. Yo siempre digo, no sé si la mía es la mejor, pero siempre es la más bonita. Cuando voy a todos los congresos y tal, siempre digo, bueno, la mía no será la mejor, pero es la más bonita. Siempre, sí. Dígame. Sí, bueno, quería decir que, ya que Ferrer Dalmau ha pintado perfectamente toda la representación de la guerra, especialmente de las acciones del ejército español a lo largo de los siglos, y luego también algunos cuadros de marina. Ya lo único que le falta es la aviación. La aviación, hubo una época realmente romántica en la guerra de Marruecos, o sea, la guerra del 21, empieza allí la aviación, y sería un motivo sumamente interesante representar allí a la aviación, cuando entonces esa aviación dependía del ejército de tierra y también de la marina, porque volaban juntos muchas veces los pilotos y los marinos. Sí, a ver, el problema de la aviación es que el gran desarrollo de la aviación se produce en época franquista. Y ahora mismo pintar cualquier cosa del franquismo, por ejemplo, yo he comisariado exposiciones de la Legión, por ejemplo, que no se puede hablar de la Legión sin hablar de Franco, y no se podía hablar de Franco. Entonces, cualquier capítulo que comprenda el franquismo es, en esta tesitura, es complicado, la gente no quiere, la gente tiene miedo. Entonces, ese es el problema que tiene la aviación. Ha hecho 3 cuadros de aviación, ¿eh? Ha hecho la Atlético Aviación, ha hecho la Torre de Cuatro Vientos, y luego tiene un desembarco de Alhucemas donde se ven algún avión, ¿eh? Es verdad que yo creo que tiene que pintar más a la aviación. Cuando le den la cruz, la gran cruz al mérito aeronáutico, pues seguramente, que es la que le falta, porque tiene la de tierra, tiene la de mar, le falta la de aire. Pero es verdad que él además tiene muy buena relación con los aviadores. Además, yo quiero que pinte, por ejemplo, Plus Ultra, me gustaría que todos tenemos nuestra batallita, ¿eh? Y los aviadores sé que estáis cojos con sus cuadros, pero a ver, el problema es eso, es el siglo XX.
no me malinterpretes, yo no soy aviador, No, pero que siempre yo soy marino. Pero que siempre me lo dicen. Bueno, pues los marinos quejabais mucho y mira tanto que os ha hecho. ¿No sabes quién es? No. Cristóbal Colón. Ay, perdón. Yo dije lo de Colón Gallego. Perdón. Un honor, un honor. Yo soy de la plataforma Colón Gallego y espero que nos ayudes. No me habéis oído, le he aclarado que quien le preguntaba no es aviador, es don Cristóbal Colón. Pasamos entonces a compartir un vino. Gracias.